deciden abrazar, levantar al que caído está. Su cruz nos dio más de 1000 razones para sanar y cambiar corazones. Demostrar su amor y vivir celebrando juntos. Encender su luz, uno a uno se cambia el mundo. Hola amigos, mi nombre es Elías Cali y estamos en Revolución de Amor. En esta oportunidad contamos con la presencia de Daniel Segura, un músico trujillano, un músico cristiano, reconocido ya de una larga trayectoria. Usted ya lo conoce seguramente y vamos a estar entrevistándolo para ver cómo Dios ha levantado a este cielo. Esto es Revolución de Amor. Amigos, aquí en Revolución de Amor estamos con la presencia del músico Daniel Segura. Hola, ¿cómo estás? Okay. Hola Elías, muy bien, acá en el estudio trabajando. Me siento muy bien y muchas gracias por visitarme, ¿no? Y nada, espero que sea un tiempo excelente. Bueno, y para ir ya de frente al punto, que creo que todos quieren escuchar, ¿quién es Daniel Segura? A los 8 años me inicié tocando batería. Recuerdo aquella vez cuando fui a mi iglesia, la iglesia de Manuel, en la Esperanza Parte Baja. Y bueno, tenía a todo el ministerio de alabanza ahí listo para empezar el servicio, la fiesta de los días grandes, recuerdo. Y estaban mis primos, estaba mi hermano mayor, mi hermano menor, mis primos, que integraban el ministerio de alabanza. Y me paré al lado de la batería. No era mi costumbre, ¿no? Pero justo ese día, esa mañana, una mañana de julio, el mes de julio, me paré al lado de la batería y nunca llegó el baterista. De tal modo que tuve a mi primo y me dijo: Daniel, ven, el culto tiene que empezar y tú puedes hacer esta base. Y agarró así entre no sé, en una mesa. Yo le dije sí, jamás en mi vida había agarrado un instrumento, porque en mi casa, a pesar de tener primos y hermanos que tocaban, yo era el pequeño, ¿no? Entonces no me dejaban agarrar porque lo podía malograr, romper los instrumentos. Entonces, sí le dije sí. Entonces me senté en la batería y me dijo: a ver, hazlo. Y me senté en la batería y recuerdo que apenas alcanzaba así al bombo y todo, de 8 años, chiquito. No he sido de gran estatura y no soy de gran estatura, pero cuando tenía 8 años así llegué a las justas al bombo y empecé a hacer el ritmo pues que me dijeron, ¿no? Ya me dijeron, sí, lo hacemos, empezamos el culto, así vamos a empezar.
Y empezamos a tocar. Y como ninguno de mis primos ni mis hermanos sabía tocar batería, el ensayo era todos los días. Recuerdo que pasó esa fiesta y ensayaba con julio, vacaciones de medio año, y así poco a poco empecé a tocar batería, a servir en el ministerio. Pasando ya más o menos 1 o 2 años, tocaba el bajo, la guitarra, y como todo niño inquieto, teniendo los instrumentos, ya a los 12, 13 años tocaba la mayoría de instrumentos en la iglesia. Mira, yo pensaba que tú empezaste tocando el bajo, ya que siempre te conozco, bueno, desde años, ¿verdad? Desde que asistías a Suárez, y te conozco desde ese tiempo, y siempre te vi tocando el bajo. Y yo pensaba que tú tocabas el bajo, y ahora es grato saber que no era el bajo, sino era la batería. Ahora sí, amigos, todos ustedes ya saben que el hermano no empezó tocando el bajo, ni empezó tocando el teclado, sino la batería. Pero cuéntanos una anécdota acerca de ti cuando eras niño. La anécdota. Y bueno, de niño las anécdotas siempre sobran. Recuerdo una así nada más que me viene a la mente. Que bueno, mi papá es pastor, ¿no? Mi mamá siempre líderes de la iglesia, entonces estaban adelante. La iglesia Avivamiento Emanuel tiene justo en el mes de julio, que es de los días grandes, y son 3 días. Entonces, de tal modo que viene gente de toda la región y están los 3 días, ahí se come junto, o sea, es toda una fiesta. Entonces, yo me iba vestido para todo el día, ¿no? Mi mamá me cambiaba, me ponía mi ternito, me ponía mi camisita, mi corbatita, todo así, bien para tocar, ¿no? Para ministrar. Pero dentro de la inquietud, terminaba de tocar, por ejemplo, la primera parte del servicio, y yo tenía en mis bolsillos, tenía mis bolitas, llevaba mi trompito, y terminaba de tocar, ¿no?, la primera parte, y salía afuera a jugar con los niños, porque yo era niño. Salía a tocar y todo bien, bueno, ya salía a jugar, jugaba de todo, y de pronto resultaba que salía el director o alguien encargado del Ministerio de Alabanza a la puerta de la iglesia y gritaba: ¡Daniel! ¡Daniel! ¿En dónde está Daniel? ¡Daniel! Entonces, si a mí me encontraban, no sé, jugando trompito, chapitas, por ahí, ¿no? Así, me decían: ven, porque ya es la administración. Entonces yo dejaba todo lo que estaba haciendo, agarraba lo que había ganado, si había perdido. Pero agarraba todo, metía en mi bolsillo, y así como estaba, ¿no? Dentro de la inquietud, conforme estaba, no sé si me había ensuciado, como estaba, pasaba a seguir ministrando en la iglesia. Y bueno, eso es lo que viene a mi mente de cuando era niño, ¿no? Ya a partir de los 12 años empecé a apoyar a ministerios, a apoyar a iglesias también, empecé a salir a tocar. Entonces, por cultura general, por así decirlo, ¿no? Por cultura general musical, tocaba todos los instrumentos. Y hasta más o menos los 16 años, cuando salí del colegio, para mí mi instrumento principal que me movía, que me llamaba la atención, que me proyectaba, etc., era la batería. Pero a los 16 años descubrí mi verdadera vocación. ¿Por qué le digo verdadera vocación? Porque es realmente lo que hizo que cambie toda mi percepción musical, ¿no? Lo que cambie mi manera de pensar en cuanto a un instrumento, en cuanto a la música. Descubrí mi pasión por el bajo eléctrico, justo en un ensayo. Y lo digo así porque empecé a aprender cosas, empecé a tocar cosas técnicas sin que alguien me haya enseñado. Estoy hablando más o menos de esos años, ¿no? Teniendo en cuenta que no hay la tecnología que hay ahora. No había el YouTube, no había el internet, no habían los celulares inteligentes, los smartphones, no había. Lo que teníamos era simplemente VHS y bueno, algún método por ahí rayado de batería, ¿no? Entonces era lo único que teníamos. Entonces resulté tocando el bajo con técnicas que no eran comunes aquí en esta zona del país, y resultando tocando ritmos así funk, ¿no? Entonces me llamó mucho la atención
atraía mis sentidos, todo el bajo eléctrico, y todo empezó a girar en base a ello. Tanto así que terminé el colegio y empecé una carrera de civil. Yo estuve estudiando un par de años civil, pero lo que realmente tenía en mente era estudiar armonía funcional, porque dentro de los muchachos que nos reuníamos, unos amigos que venían también de otras ciudades y hacemos música acá, me habían dicho que armonía funcional era lo que yo necesitaba aprender para ampliar, ¿no?, mis horizontes en el bajo eléctrico. Entonces era lo que yo quería aprender, y los medios económicos de mi familia no me permitían, ¿no?, que me apoyen, por ejemplo, para estudiar en el conservatorio o pagarle a algún músico, comprar un instrumento. Yo no tuve instrumento, no tuve ningún instrumento. Recuerdo de chiquito me regalaron un charango, pero no sé qué se hizo ese charango, la verdad. Y bueno, eso es lo único que tuve, no tuve ningún instrumento antes. Entonces, y recuerdo que pasaron 2 años, a los 18 años mi hermano me dijo: te apoyo, vente a Argentina para que estudies lo que quieres estudiar. Entonces salí del país, pero yo ya tocaba lo que tocaba, y bueno, ya era años, ¿no?, que venía tocando. Salgo del país, empecé a trabajar en otro rubro por primera vez. Entonces trabajé más o menos 2 años, pero ahí al medio año nada más me compré con mi sueldo mi bajo eléctrico y empecé a estudiar armonía funcional. Estudiaba y trabajaba a la misma vez, pero no salía a tocar. Pasaron 2 años y extrañaba tocar, y empecé a involucrarme en proyectos musicales. Recuerdo que subí un video a YouTube, porque ya cuando fui a Argentina el YouTube ya existía en Argentina, el internet era bien conocido acá en el país, ¿no? Entonces recuerdo que hice un video que tuvo en su tiempo, en esos años, tuvo muchas vistas, muchos comentarios. Me llegaban comentarios de varios países, comentarios de acá del país también, en Lima básicamente, porque acá en provincia todavía no había el YouTube, no era muy común, ¿no? Y bueno, de otros países también. Entonces, por ese video que subí improvisando, tocando, recuerdo que ponía la mano arriba, abajo, usaba las manos, todo, etcétera, así. Por ese video logré que me llamen proyectos musicales serios, ¿no?, dentro de diversas ramas, de diversos estilos musicales, ¿no? Empecé haciendo música folclórica de allá, chamamés, fusiones, ¿no? Fusiones básicamente con música folclórica de allá. Luego pasé a ritmos un poquito más estridentes, como el metal, ¿no? Fusiones dentro del metal, las fusiones diversas que hay, el rock pop. Y bueno, gracias a Dios que también tengo esa habilidad, ese don de Dios de tocar cualquier, no digo cualquier, porque de pronto me faltan muchos estilos musicales, pero sí los que oigo, los que escucho, los que están dentro de mi contexto, sí los puedo tocar. Toco guayno, marinera, puedo tocar no sé, metal, puedo tocar música electrónica, ¿no? Puedo tocar diversos estilos. Entonces empecé a abarcar, a tocar así con artistas, a salir, artistas que tenían contratos con Sony, BMG, artistas que ya eran muy conocidos. Empecé a trabajar de esa manera hasta que logré mantenerme de la música. Ya no trabajé en ese trabajo que empecé, y empecé a mantenerme de la música. Y bueno, en Argentina estuve 4 años estudiando, terminé de estudiar, pero estando ahí ya entré a lo que es el rubro musical cristiano, y también una movida muy profesional, muy conocida, artistas cristianos muy conocidos. Empecé a tocar, a hacer giras fuera del país, y empecé a hacer un poco lo que me había proyectado. Y bueno, eso es a grosso modo, a grandes rasgos, lo que básicamente mi carrera como músico o como solista, ¿no? Como bajista solista, porque de pronto terminé de estudiar y vine al país, pero eso los voy a contar más adelante.
Tantas anécdotas que tienes como músico, tantas anécdotas que tienes como niño y escuchándote, ¿no? Es tiempos, cuando tú hablas nos llevas a ese tiempo, nos trasladas, uno quisiera volver a ser niño, pero ¿cuál es el punto en tu vida? Porque siempre te veo yo con una sonrisa en los labios, siempre te veo alegre, pero ¿cuál fue ese punto? Yo creo que todos quieren conocer, ¿cuándo fue ese instante más duro en tu vida? La verdad que desde los 13 años como músico, como te digo, no he parado de viajar. Y bueno, desde niño, mi papá, pastor, eh, siempre me sacaba a la obra, costa, sierra y selva. He viajado por muchos lugares. He sido formado en ese ambiente, en ese mundo, sirviendo, ¿no? Entonces, el momento difícil para mí, gracias a Dios, yo le agradezco, ¿no? Eternamente a mis padres por haberme encaminado, ¿no? La verdad que cuando uno tiene a Dios desde niño no hay momento difícil, pero sí tengo una anécdota para contarte, una anécdota muy, muy difícil, tal vez una duda que nació en mi corazón, porque siendo adolescente y viendo la realidad de mi familia, viendo la realidad del país, viendo la realidad musical, ¿no? Yo tenía en mi corazón la duda de que en algún momento voy a tener que dejar, ¿no? En sí dejar la música para dedicarme a otra cosa, porque yo siempre he querido tener mi familia, ¿no? Como es normal, ¿no? Pero esa duda siempre ha estado en mi corazón, en mi mente desde niño, desde adolescente, perdón. Entonces, conforme pasaba el tiempo, las experiencias que he tenido con Dios y todo, ¿no? Los milagros que han ocurrido delante de mí, eh, las grandezas que Dios me ha mostrado dentro y fuera del país, pero esa duda siempre ha estado en mi corazón. Entonces, recuerdo ya para el año 2008, cuando me casé, yo tenía 24 años. Era profesor de bajo eléctrico en una escuela Chiclayo y estaba encargado de una escuela de música en Cajamarca. Pero no era suficiente. Mi pago no cubría las necesidades de mi hogar. Entonces, la verdad que cuando regresaba, ¿no? Cuando regresaba a mi casa me sentía mal, triste, porque ya había llegado ese momento, ya tenía mi hogar y no había. Entonces recuerdo que me compraban los pasajes, yo iba y regresaba y cada semana se tornaba más difícil aún. Y mis oraciones eran: Señor, yo no creo que tú me has hecho y me has enviado acá al mundo, me has dado la música como una maldición. Yo no creo que sea esa habilidad una maldición, Señor. Perdóname porque estoy dudando. Hasta que llegó un punto en donde donde le pedí perdón de verdad: Señor, perdóname. La música, yo creo que tú me has puesto en este ambiente, en este mundo, y me has dotado de todo lo que yo necesito, hasta inclusive para mantener a mi familia. Perdóname si dudé, Señor. De ahora en adelante voy a cambiar mi manera de pensar. Si antes estaba en la música y dependía de ti, pues ahora estoy en la música, ¿no? Trabajando mi profesión. Tengo mi familia y dependo mucho más de ti. Entonces, a partir de ahí cambio mi manera de pensar, cambió todo, cambió todo. A partir de ahí bueno, como les dije hace un momento, yo no tenía ningún instrumento, no podía comprarme, pero a partir de ahí empezó a cambiar todo. Y bueno, gracias a Dios, han pasado casi 10 años desde que me he casado. Tengo 3 hijos. Vivo en mi hogar feliz, lo estoy construyendo, mi casita. El estudio está creciendo ya. Más adelante les voy a contar seguro a detalle del equipo que Dios me está bendiciendo. Pero ese fue el momento difícil para mí, ¿no? Que gracias a Dios pude superarlo y que siempre Dios estuvo ahí, fue fiel y es fiel.
Realmente mucha gente siente eso, ¿no? A veces no sabe qué hacer con el futuro, no sabe qué trabajo va a realizar, ya sea para Dios, ya sea para la familia. Y siempre encontramos ese instante donde nos sentimos confundidos, nos sentimos preocupados. Pero gracias a Dios que nuestro Dios es un Dios no de preguntas tanto, sino es un Dios que responde a nuestras preguntas. Hemos escuchado cómo Dios aclaró tu mente. Y ahora, ¿qué haces para Dios? ¿Qué haces por la vida? Cuéntanos un poco a todos los que te están viendo en esta oportunidad. Esa es una pregunta que la mayoría me hace, ¿no? Porque, claro, empecé con los instrumentos y ahora estoy acá, ¿no? Bueno, para los que están viendo, este es mi lugarcito, se llama ADN Studios. ADN Studios quiere decir atributos de Dios no negociables. El nombre resalta los atributos que tenemos de Dios, ¿no? Lo que Dios ha puesto en nosotros, su gracia, su amor. Bien, bueno, eso es un contraste porque tantos años con los instrumentos musicales y hoy de pronto me encuentro sentado trabajando desde otra perspectiva, algo más global, después que de pronto he compartido escenario con grandes bandas cristianas, giras, entrevistas, viajes y etcétera. Eso fue más o menos cuando me casé. Cuando me casé empecé a escuchar de otra manera a la música. Fui más no sé cómo decirlo, más minucioso, ¿no? Ya me empezó a llamar la atención el sonido en sí y no tanto la parte técnica musical, sino el sonido, ¿no? ¿Por qué? Porque yo recuerdo que empecé a grabar mis temas. Yo en ese año ya tenía una MacBook Pro, una G3, aquellos años, y grababa mis líneas de bajo, mis temas, porque yo dentro de mí quería ser bajista, solista, y bueno, ya tenía ¿no? Un tiempito, unos años, la gente me conocía, las escuelas de música, viajaba dando clínicas, tenía alumnos y etcétera, ¿no? Entonces mi pasión de pronto cambió hacia el sonido. Realmente es un testimonio inspirador, como alguien que estaba confundido, ¿verdad?, en qué es lo que iba a hacer más adelante en la vida para Dios, cómo ahora ya encontró un propósito en él. Yo creo que mucha gente está pasando por lo mismo, ¿no? Muchos jóvenes actualmente no saben si dedicarse a la música o a cualquier otra cosa, están confundidos y tienen todo esto en la cabeza. Te pido para ellos que les des un consejo, una palabra. ¿Qué puedes decir a todos esos chicos que ahora nos están viendo? A todos los jóvenes en general. Yo sé que es una etapa en donde uno duda de que de pronto si la carrera que estás estudiando es la correcta, que si de pronto estás perdiendo el tiempo, ¿no? Perdiendo el tiempo estudiando la carrera o perdiendo el tiempo, no sé, en la iglesia tocando un instrumento. Entonces a ellos quiero ir. Yo quiero decirles que nunca abandonen su sueño, que lo más importante es tener a Dios en el corazón. Una vez que Dios está en nuestro corazón, está en todos nuestros planes, en todos nuestros proyectos, Él es el que se va a encargar de hacer realidad todo lo que proyectemos, todo lo que soñamos. Te lo digo porque cuando yo era adolescente, yo siempre he pensado tener mi familia, ¿no? O sea, porque me gustan los niños, me he criado en una familia numerosa. Entonces yo decía, de pronto cuando yo tenga 50 años o 60 años y ya mis hijos estén grandes, cada quien con su responsabilidad, entonces yo en esa edad o en ese tiempo me voy a dedicar a la música. Recién me voy a poder, no sé, empezar a grabar mis canciones, a viajar, a proyectarme. Yo me imaginaba así, pero Dios me sorprendió desde muy jovencito, de muy chiquito, desde muy temprana edad. Él me mostró
que puede hacer todas las cosas que yo tengo en mente y mucho más. Yo me siento muy privilegiado primeramente de estar aquí, ¿no? Y estar en esta posición hablándote. Me siento muy privilegiado porque sé que es un tiempo que me dio Dios para poder decirte, ¿no? De que no abandones tus sueños, de que si incluyes a Dios en tus sueños, Él es el que se va a encargar de hacerlo realidad. El tiempo que estás pasando es una circunstancia, es un momento, así como yo pasé muchas circunstancias, pero hoy, por ejemplo, puedo decirte con libertad de que Dios es fiel, con seguridad de que Dios nunca abandona, de que nunca nos deja. Puedo recomendarte, puedo decirte, ¿sabes qué? Sueña todo lo que tengas, proyéctate con todo lo que veas, que Dios es el que se va a encargar de hacer mucho más aún. Te lo digo porque así Dios trata con mi vida. Yo me siento muy privilegiado, ya lo dije, y me siento como que todas las cosas buenas me suceden a mí, porque sé que soy hijo de Dios. Y bueno, yo sé que es difícil también en el hogar, el día a día, pero con Dios todo es diferente, tiene un color muy, muy bonito, y esa es la recomendación número 1 que te hago. Nunca te apartes de Dios, y que lo más importante es que conozcas, que crezcas en un ambiente en donde lo primero sea Dios, que es lo más importante, porque a partir de ahí se van a desarrollar todas las cosas, y Él va a ser el que se va a encargar de hacerlo realidad todas las cosas. Gracias. Bueno, muchas gracias por este tiempo que nos has dado, muchas gracias por compartirnos tu historia, gracias por todo. De repente algunas palabras para la gente que te sigue. Más que nada agradecerles a ustedes por visitarme, por darme este espacio. Aquí en el estudio siempre las puertas van a estar abiertas, ¿no? No sé, si quieren para conversar, vamos a conversar. Si quieren para contarles algo, les voy a contar. Si quieren aprender algo que de pronto yo les puedo enseñar, también pueden venir. Y si de pronto no tienen el tiempo de venir, por el Facebook Daniel Segura Perú, ahí me ubican. Al estudio lo ubican como ADN Perú. Y bueno, me siento una vez más agradecido por este espacio que ustedes me dan. Esto es una historia más en Revolución de Amor. Hemos conocido la vida de Daniel, un músico cristiano que Dios lo levantó y ahora está tocando, está sirviendo a Dios y nos ha contado parte de su vida. No se pierda, síganos en Facebook, aquí va a salir Facebook, Revolución de Amor en Facebook. Muchas gracias, Dios les bendiga a todos. Hasta luego, mi nombre es Elías Cali. Vidas que eligen soñar con solo amar a los demás, hoy deciden abrazar